tal como anunciamos, ya está con nosotros el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, uno de los hombres más cuestionados en los últimos tiempos, pero él aceptó venir a la jornada, a Noticias Paraguay, para hablar, de hecho, de todos los temas que justamente, valga la redundancia, se lo cuestiona, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches Patricia, buenas noches también al compañero Enrique que hoy nos están acompañando, que por cierto aparenta Contana, fiscal, ¿cuánto tienes, verdad? aparenta No tiene más 25, joven, tiene 30 sí. por ahí ya. Yo decía que era mucho menos, pero está bien, hay que felicitarle por mantener eso. Gracias, doctor, por venir. Y vamos a ir directo al grano, vamos a hablar directamente del proceso que hoy usted está enfrentando, que tiene que ver con el enriquecimiento ilícito. Y vamos a poner una placa en pantalla que preparé, que tiene que ver con publicaciones periodísticas, y él nos puede comentar al respecto. Seguramente Enrique va a agregar otros casos que nos faltaron seguramente ahí. Según las publicaciones periodísticas, doctor, usted, o sea, su esposa María Selva de Díaz, tiene una sociedad familiar de 5.000 millones de guaraníes, siempre según las publicaciones periodísticas, acciones en una firma constituida con 2.000 millones de guaraníes, jugosas, tal como dice la investigación, cuentas corrientes declaradas por la misma en tiempos de funcionaria pública, se refiere a su esposa siempre. María Selva también reportó 1.100 cabezas de ganado, propiedad en Yaguarón, de 200 millones de guaraníes, y otra en San Lorenzo. Sé que me faltan algunas propiedades que están en Asunción también y que fueron compradas en su momento. Esto es parte de la acusación que presentó la abogada Katia González como supuesto enriquecimiento ilícito, doctor. Bueno, yo en primer lugar agradezco esta oportunidad que me dan para poder aclarar todo esto. Sí, esto se inicia a través de una investigación periodística. La doctora Katia González hace posteriormente la denuncia y la Fiscalía de Delitos Económicos inicia la investigación. En la placa lo primero que se ve supuestamente es una sociedad anónima que tiene un capital de 5.000 millones de guaraníes, y ya aclaramos eso en su momento, pero lo volvemos a decir. Se refiere a una sociedad anónima que se llama Lagunitas S.A., en la que el patrimonio base es de una propiedad de 8.090 hectáreas de María Selva Vargas, viuda de Morínigo, del año 1966, que es la mamá de mi esposa. Ella en el año 2009 constituye una SA, Lagunitas SA, con sus hijos, en donde ella tiene el 50% y sus 4 hijos restantes se distribuye el 50%. En el 2010 transfiere esta propiedad de 8.090 hectáreas que data del año 1966 a esta sociedad anónima, y ese es el único bien que tiene esta sociedad anónima. Entonces es un bien familiar, patrimonial, creo que nosotros aclaramos. Posteriormente habla de... Sobre ese punto, sí, cómo no. Porque la investigación periodística también, ¿verdad? Porque los datos que dio Patricia son de la investigación, pero también forman parte de la denuncia. Ahora, si vamos solamente al tema de la publicación periodística, también menciona que María Selva, su señora, tenía un origen humilde, dice la publicación, que se movilizaba en ómnibus, sin embargo, si es que ya su mamá era propietaria de esta firma, ese origen humilde queda descartado. Y yo estoy convencido de eso. La familia de mi señora es de una posición económica privilegiada. Imagínate que en el año 1966 ya tenía esa estancia la mamá, y hay que reconocer que ellos son hijos de un segundo matrimonio del general Zenón de Jesús Morínigo, quien tenía 2 propiedades. Una de las propiedades, que era Campo Azul, que es más o menos de la misma extensión de 8.000 y piquito de hectáreas, queda para el primer matrimonio. Y el segundo establecimiento, que era de 8.090 hectáreas, se queda con María Selva Vargas, viuda de Morínigo. Y ella, en el transcurso del trabajo que hizo desde el año 1966, tuvo pero muchísimas propiedades. Así como tuvo muchas propiedades, la vendió, la volvió a comprar, etcétera, etcétera. Y los 4 hijos hay que reconocer que están económicamente en una posición bastante buena. ¿En qué trabajaba la madre, doctor? Ella es ganadera, siempre se dedicó a la ganadería desde el año de 1958, que va con el marido al Chaco. Él es general de división o del ejército paraguayo, y fueron ahí a trabajar hasta que falleció muy temprano el general, y él se quedó con sus hijos a hacer lo que tenían que hacer hasta hoy con sus 85 años. Ella sigue viniendo al campo las veces que las circunstancias de la vida
y su situación de salud le permite, pero sigue siendo la que dirige, digamos, en la familia esa parte de la actividad económica de ellos. En algún momento se publicó justamente, siempre vamos a hablar en base a las publicaciones, Perfecto. porque de ahí parte para que se Pero haga la posterior denuncia, que la abogada Katia se haga cargo, ¿verdad? Se habla de la empresa donde es accionista justamente su señora, y en algún momento usted negó cuando se hizo una conferencia de prensa y luego se rectificó. ¿Y qué ocurrió ahí? Esa fábrica. Excelente, excelente, me parece importante. La empresa donde mi señora tiene acciones se llama Salty River. Es una empresa que se conforma con 4 empresas relativamente interesantes y mi señora la cuarta. Crean una sociedad que se llama Salty River, cuya única finalidad es emprendimiento inmobiliario, y compraron un terreno en limpio de 23 hectáreas. ¿Quiénes conforman la sociedad de Salty River? Son 3 empresas más mi señora, pero cada empresa tiene su actividad propia, principal, porque son personas jurídicas. Así está Hawker Internacional, que es dueña exclusiva, excluyente de la fábrica de tripas. Es decir que 100% de las acciones es de Hawker Internacional. Mi señora no tiene 1% de acciones ahí, ni no es funcionaria de Hawker Internacional. Otra de las empresas que forman parte de Salty River, que crearon esa sociedad con personería jurídica, es ILF, que se dedica a cuestiones de cuero. Otra de las empresas es Beta S.A., 2Beta S.A., que se dedica a la producción de alimentos para animales. Es decir, cada quien tiene su actividad principal y los miembros de esas sociedades tienen el 100% de sus acciones. María Selva Morínigo es una abogada a quienes le invitaron, ¿querés hacer una inversión? Sí, quiero. ¿En qué va a ser? Un emprendimiento inmobiliario. Bueno, listo, vamos a constituir una sociedad anónima con una personería jurídica, se llama Salty River Sociedad Anónima, que tiene una única finalidad, emprendimiento inmobiliario. Compraron un terreno, hoy ese lugar estando en estado natural. O sea, que lo que usted negó, en síntesis, para hacerlo un poco más sencillo, más en síntesis, claro. Lo que se negó es la participación de la fábrica. Efectivamente. Pero sí tiene acciones dentro del grupo entero, el grupo grande. Para poder entender. Está dividido en 4, claro, por lo que se entiende. Están, para que la gente entienda, pues, si me permiten, Patricia, Javier Díaz, Enrique. Patricia periodista, su actividad, ella gana su plata. Javier Díaz, abogado, tiene su actividad, gana su plata ahí. Enrique, que es abogado, periodista, tiene y gana su plata. Un día, cada uno con sus empresas. En este caso, digamos que Patricia se dedica al tema de las tripas, sí, es de 100% de ella. Javier es abogado, tiene una pequeña plata que puede invertir. Enrique se dedica al tema de cuero y bueno, eso es exclusivo de él. Pero un día dicen, ¿qué podemos hacer más? Acá está un lindo terreno, podemos comprar, vamos a hacer un proyecto inmobiliario en el futuro. Y bueno, ¿y cómo podemos hacer? Y bueno, para evitar problemas vamos a crear una persona jurídica, una sociedad anónima, en donde vos ponés un capital, yo pongo un capital. ¿Esa fue la fábrica? No, esa es la que compra un terreno exclusivamente para propiedad inmobiliaria. La fábrica es solamente de Patricia, de Hawker Internacional. Enrique ni Javier Díaz no tiene participación en eso, solamente es de Patricia. ¿Pero cuánto fue la inversión para que tuvo cada socio, en este caso su señora? La inversión se constituyó capital de 2.000 millones sobre la base de 500 millones cada porción. Y el terreno creo que salió 600 millones o 700 millones, así que lo que pudo haber puesto mi señora es un 150 millones y los otros en igual proporción. Pero lo que tiene que entenderse es que la fábrica no tiene nada que ver con Salty River. La fábrica de tripa es de Hawker Internacional. Claro, ¿Se entiende hoy, no? Y doctor, ¿hubo inversión de tu dinero, digamos, de tu salario dentro de esto? No. Yo tengo con mi señora separación de bienes desde el día en que nos casamos. ¿Y eso o sea, podrías demostrar con papeles a qué va tu plata en particular? Todos los documentos que existen, Enrique, yo lo voy a presentar en su momento, lo que gané, en qué gasté, qué es lo que compré con el dinero que yo gané desde que soy funcionario público aproximadamente hace 30 años. Es más, en este tiempo, en la única oportunidad en que yo soy ordenador de gasto
es siendo fiscal general del Estado. Y hablando de los bienes, dice... ¿Cómo que la declaración jurada entonces, doctor? Yo tengo mi declaración jurada desde el día en que entré en la función pública, desde el día en que entré en la Cámara... ¿Qué es lo que se le bloqueó a la Contraloría entonces? No, la Contraloría dice que no quiere entregar solamente con la petición del fiscal. El fiscal tiene que pedir una autorización judicial, el juez envía un oficio a la Contraloría y la Contraloría va a entregar la declaración de bienes de Javier Díaz Verón, pero no es un problema de la Fiscalía ni del Poder Judicial, es un problema de criterio que tiene la Contraloría General de la República. Doctor, ahora se hablaba, en algún momento usted dijo que tenía 1.100 cabezas de ganado. ¿En qué tiempo logró tener esa cantidad de cabezas de ganado? En algún momento se habló de los 1.100. Sí. No, yo nunca tuve 1.100 cabezas de ganado. Por valor de 1.000 millones. Exactamente, por valor de 1.000 millones, pero 250 cabezas de ganado. En el año, yo soy abogado y trabajé en la Cámara de Diputados por más de 10 años, 15 años, después voy al Ministerio de Justicia, luego al Ministerio Público. Me recibo yo en el 89-90, hago mis actividades como cualquier profesional, me dedico a la profesión, aparte de ser abogado de la Cámara de Diputados, y en el 96 creí conveniente que una de las actividades que podía desempeñar era la actividad ganadera como una mínima inversión. A partir de ahí fui quitando créditos, como cualquier ciudadano que quiere salir adelante, de la cooperativa universitaria y de entes bancarios. Y cuando cuando hago mi segunda manifestación de bienes, es que cuando lo hago en el Ministerio de Justicia, ya declaro que tengo animales vacunos. Pero para hacerlo más fácil, cuando yo hago mi declaración de bienes como funcionario público, al entrar como fiscal general del Estado, decía que ya tenía 225 animales. Y en el 2015 sale una disposición legal por la que todos los funcionarios de la República tienen que actualizar su declaración de bienes. Y en esa oportunidad vuelvo a declarar, 2 años después que entro como fiscal general, que tengo 250 animales. Ahora, sí, doctor, nosotros queríamos más o menos entrar un poco a explicar, o que nos explique, mejor dicho, usted, respecto a las denuncias que hay por enriquecimiento ilícito. Ahora, entrar un poco en lo que es el proceso, ¿verdad? ¿Me permitís? Sí. Solamente, y con esto termino. Sí. En estos días salió de que yo tengo muchísimas propiedades en toda la República, mi señora y mis hijos. Yo quiero decir de frente a la Cámara, y cuando me inviten seguramente, así como me invitaron hoy en otros medios de comunicación, Javier Díaz Verón solamente tiene 2 propiedades. Una que compré en el 96 en San Bernardino, y la otra que la compré hace 3 años, 2 años, que es un departamento que está cerca del Mercado 4. Mi señora tiene 2 propiedades hoy, amén que antes tenía más, porque una la vendió, porque ya abogada, una la que está en Yaguarón se vendió, esa la consiguió o la logró en un remate regulando ella sus honorarios profesionales. Y la tiene la casa en donde hoy vivimos, que anteriormente era de su mamá. Es decir, que compró de su mamá. Y la segunda es una que compró de Inmobiliaria del Este en el año 1988. Ninguno de mis hijos tiene ninguna propiedad. Tengo toda la documentación necesaria. En estos días al salir, lo primero que hice, recurrí a registros públicos, a catastro y a las municipalidades. Ahí ahora, está a disposición el informe. Ahora, quedó claro más o menos, imagino que va a poder demostrar con documentos todo lo que está diciendo, doctor. Ahora, ¿a usted no le parece que lo correcto es que usted se aparte del cargo mientras dura esta investigación, atendiendo que los que lo van a investigar son subordinados a usted? Bueno, esa es una discusión que se dio en este tiempo y siempre. Yo digo que soy inocente, que tengo la documentación necesaria como para demostrar aquello. Y por otro lado, ¿y esto dónde se investiga? En la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Una unidad que siempre tuvo independencia y autonomía de gestión. Pero no nunca, ahora. ¿Nunca la investigaron a su jefe? Claro, pero eso es importante también aclarar, Enrique. El fiscal general es más que nada un gerente. Los agentes fiscales tienen una independencia de criterio, tienen independencia en su actividad y no le responden a nadie. Lo que deciden ellos es de acuerdo a su entender, a su ciencia, a su responsabilidad. Y digo más. Pero usted tiene la potestad de guionar inclusive, o sea, no direccionar investigaciones. O sea, una potestad que tiene, sí, fiscal, acá te estás equivocando en esto, me parece que este es el camino. ¿Cómo va a ser cuando
esa persona a la que usted le puede marcar directrices de investigación? Yo no me meto absolutamente en la investigación que ella está realizando, en este caso la doctora Yolanda Portillo, y cuando ella crea conveniente que yo quiero meterme en su investigación, ella lo puede denunciar. Yo le puedo dar un ejemplo que tiene que ver justamente con la intromisión o no que pudo haber usted tenido, pero el fiscal Carlos Arregui, que estaba en delitos económicos y anticorrupción, había denunciado que cuando él realizaba investigaciones de oficio, o sea, sin comunicarle a usted le molestaba inclusive porque usted no se enteraba cuando iba con un allanamiento que tenga que ver con las oficinas de los parlamentarios, por ejemplo. ¿Verdad? Que una vez dice que usted lo llama a su oficina y le pregunta cuáles son las denuncias que tienen respecto a los parlamentarios y que una semana después todos esos parlamentarios tenían la carpeta que él le había dado a usted. Bueno, el doctor Carlos Arregui era un compañero de trabajo que hoy ya no está en la institución. Yo no sé, siempre él aprovecha una oportunidad para hacer crítica al Ministerio Público y bueno, hoy él está en la actividad política, está en plena campaña electoral, le deseamos la mejor suerte. Yo no puedo discutir con él en el ámbito político, pero sí puedo decir en relación a la actividad de los agentes fiscales y principalmente de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, que sigue la misma línea desde siempre. O sea, ¿usted nunca le llamó a Carlos Arregui y le dijo esta carpeta de Víctor Bogado, de José María Ibáñez? Jamás. Y que le cuestionó, que no se sigan. Que le está inventando toda una historia. Yo no puedo decir, sí, bueno, en este caso digo que lo inventa, pero lo que te puedo decir es que yo nunca me metí en el trabajo de ellos y hasta hoy. Y digo más, ¿por qué, Enrique? ¿Cuál es el problema? Nosotros realizamos actividades en las que principalmente tiene que primar la prudencia. Y siempre se tuvo inconveniente cuando filtra la información. Imagínate cuando se va a hacer un allanamiento o cuando se va a hacer una cámara oculta a algún funcionario X, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Filtra, ¿quién es el responsable? Si el fiscal general sabía o el fiscal adjunto. Claro, uno de ellos o es el secretario fiscal o es el secretario del juzgado, etcétera, etcétera. Y no solamente esa opinión y ese criterio de trabajo lo tenemos con la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. Sí, una vez que se realizó el trabajo, cuando ellos consideran oportuno, informan. Pero te digo más, otra de las áreas muy sensibles que tenemos es la Unidad de Antinarcóticos. Tampoco el fiscal general del Estado sabe el momento en que se va a hacer un allanamiento ni qué investigación se está haciendo. Interrumpirme una cosita, porque estás hablando de la Unidad Anticorrupción y Delitos Económicos como digamos, un templo de transparencia en el Ministerio Público, y hace poco con estos audios nos enteramos que no es así. Allí estaba, por ejemplo, esta Nadine Portillo, que estaba en esa unidad. Aldo Cantero. Aldo Cantero, que por cierto también le cuestiono que no se hayan tomado todavía las medidas, no estén procesados todavía. Fueron llamados a indagar y compañía, pero no fueron procesados. Bueno, o sea, sí es una unidad que está corrompida. Hoy está en el ojo de la tormenta. Por eso que es importante. El Ministerio Público, Enrique, Patricia, es muy grande. Tiene 400 agentes fiscales, hay unidades especializadas, unidades penales ordinarias, en donde yo soy un convencido que el trabajo que realizaron mis compañeros de trabajo de todos los días fue para que elevar la credibilidad del Ministerio Público. De ahí, así como en estos 10 dedos hay algunos que no son iguales, definitivamente también hay fiscales que no cumplen a cabalidad con su función. Pero si la unidad es así, no es lo lógico que usted renuncie o dé un paso al costado, demuestra con todos estos papeles todo y después en todo caso, no sé, después termina el permiso y vuelve tranquilamente. Bueno, yo creo que podría ser un antecedente también complicado para la institucionalidad del Ministerio Público, porque si se presentara el día de mañana otra denuncia, no solamente contra el fiscal general, yo digo contra el ministro de la Corte o con alguien que tenga un grado de responsabilidad, sino sería una manera de quitarle de ruta a una persona que está cumpliendo una función importante, porque es una posibilidad cierta. Claro, cuando usted habla de cumpliendo una función importante, estamos hablando que usted está en un cargo ya que feneció. Sí. Se habla de una reconducción tácita que no existe, y decía, por ejemplo, el doctor Casañas Levy, de que usted está usurpando el cargo porque ya venció el mandato, y el mandato suyo no es prorrogable. Y ese es un criterio que manejan algunos, que aclaro también que el doctor Casañas Levy está en plena campaña electoral, tratando de tener un cargo en la legislatura. Le deseo lo mejor igualmente para él. Pero yo quiero ir en un sentido bien práctico. Si bien la ley establece la reconducción tácita para los ministros de la Corte, imagínense qué pasa. Yo soy agente fiscal, fiscal general, están los agentes fiscales,
están los magistrados judiciales, los miembros del Tribunal de Apelación. Igual que el fiscal general tiene 5 años de mandato. Termina su mandato, tiene que concursar para su confirmación o en todo caso para que otro sea designado. Lo mismo ocurre con el fiscal general. Termina su mandato, se llamaba concurso, el que quiere, en este caso yo postulé nuevamente, entré en terna, pero hoy las autoridades que tenían que elegir, me permití terminar la idea, por favor. En este sentido, Enrique, imagínense si ocurre lo mismo con los agentes fiscales. Termina su mandato y ellos tienen que dejar, es decir, no van a hacer imputaciones, acusaciones, pero usted tiene juicio alguien oral. que lo puede reemplazar, fiscal. Yo Está no tengo el fiscal adjunto, que es el más antiguo, en este caso creo que Edward Irala, que es de Encarnación, o el fiscal de delitos económicos y anticorrupción. La ley habla solamente en 2 casos, incompatibilidad o muerte del fiscal general. Inhabilidad también. No, incompatibilidad. Bueno, pero su cargo ya feneció, o sea, Yo ya eso sería en caso de que usted fallezca, o fiscal general fallezca en el periodo de los 5 años. Sí. Si su mandato ya terminó, ya esa parte ya no corre, ya las excepciones no corren, directamente usted tendría que apartarse y entrar el fiscal adjunto más antiguo. No, la ley no dice eso, Enrique. Claro, porque la ley habla de quién es el fiscal general, Sí. y usted ya dejó de ser, o sea, ya feneció el mandato. Bueno, esa es una posición jurídica que se dice que es, pero hay antecedentes prácticos anteriores al mío, como el caso del doctor Rubén Candia Amarilla, que con esta misma figura estuvo 1 año, 6 meses. Yo no tengo problema, yo estoy para irme hoy a mi casa, pero no puedo tampoco dejar acéfala una institución tan importante como el Ministerio Público. Pero la ley dice quién tiene que entrar en ese lugar, el adjunto más antiguo. No, no es en el caso en el que vos estás diciendo. Yo creo que en algún momento podemos tener una discusión más importante al respecto. Hoy la realidad es que yo estoy esperando que venga la persona que tenga que sustituirme, porque con las circunstancias que se presentaron, por más que esté en la terna, yo creo que ya con esta situación que se presenta, lo único que puedo hacer es esperar que venga alguien. No, pero eso ya es un tema, digamos, perdón, Martín, un tema político, o sea, más, Sí, más claro. allá, ya no sería tu problema en todo caso, hablando Sí, con términos sí. sencillos. Ya la ley orgánica es muy clara, digamos, ya no te corresponde estar allí, doctor. Si es que la ley orgánica Bueno, dice que... es una posición que hoy vos manifestás, Enrique. Yo te digo que la ley habla de incompatibilidades y fallecimiento del fiscal general, Y suponiendo, que no es el caso. Y doctor, y suponiendo que usted tiene razón y que efectivamente está casado con esa teoría, y en el caso por una cuestión ética, que justamente hablamos de los subordinados que van a tener que investigarlo a usted. Y eso es lo que estoy diciendo, que yo no soy, yo no tengo influencia en la actividad o en la decisión que toman los fiscales, son independientes. ¿Por qué tengo que correr yo como un ratoncito por la puerta de atrás cuando tengo mi misión hoy es aclarar esta situación para poder salir por la puerta de adelante y irme a mi casa? ¿Qué más transparente que aclararlo y dejar que sus empleados lo investiguen tranquilamente, digamos, sin tener la presión de que le están investigando al jefe? Eso es lo que quiero aclarar, Enrique, que ellos no tienen ninguna presión, son independientes en la decisión que tomen. Cada quien es responsable de su acto. Yo soy responsable de mi acto, yo no voy a cargar la responsabilidad ni de Patricia ni de Enrique. Ahora, doctor, si me permite un ratito, estamos en comunicación con el doctor Carlos Arregui, justamente. Recién nos decía el doctor Díaz Verón que era mentira que alguna vez estuvo en la oficina de Carlos Arregui cuestionando algunos allanamientos que pensaba hacer algunos políticos. Doctor Carlos Arregui, buenas noches. ¿Qué tal, Patricia? Hola, Enrique. Un saludo especial para los dos. Doctor, no sé si escuchó las declaraciones del fiscal general Javier Díaz Verón, en donde recién negaba lo que usted venía diciendo toda esta semana, de que él lo había llamado a su oficina para cuestionar por algunos documentos que tienen que ver con los políticos, que le había cuestionado el hecho que él no estaba enterado y que una semana después estos políticos tenían un expediente en su mano. Bueno, no me extraña que él niegue, ¿verdad? Porque realmente yo creo que ese es un comportamiento, es un patrón de su conducta. Pero acá, si vamos a entrar en los hechos objetivos, podemos tener un testigo calificado en relación al caso donde aquella vez hablamos de la investigación que se iniciaba en relación al tema de los helicópteros. Y ahí un testigo calificado es el actual fiscal René Fernández. No estuve solo yo en esa reunión, estuvo René Fernández. Después hay otros hechos objetivos que tienen que ver y que él no me decía a mí directamente, sino que lo hacía a través del señor Roberto Zacarías, que era su jefe de gabinete. Y por ejemplo, estoy hablando de la investigación que hicimos en la Cámara de Diputados
cuando íbamos a allanar, y era el caso de la hija de la diputada Vázquez y también del diputado Víctor Bogado cuando nosotros habíamos iniciado de oficio. Claramente él se molestó, obviamente su característica es no expresarlo de frente, ¿verdad? Pero sí, de alguna manera hizo lobby para que nosotros de alguna forma fuéramos desplazados de eso. Y el argumento que él da, dice, claro, esos casos prosperaron después, pero claro que van a prosperar si la luz de la opinión pública se centró exclusivamente en eso, se prendió en eso nada más por la manera en que yo salí y presenté renuncia, y tengo documentos de la época, y he dicho en su momento por qué. Y yo ahora me vuelvo a ratificar que Javier Díaz Verón en su momento hizo una resolución donde decía que supuestamente me trasladaba por mi buen desempeño, y en realidad operó políticamente para que me saquen de la unidad de delitos económicos y anticorrupción. Y otro tema más que tiene que ver con la ley orgánica del Ministerio Público, y en realidad a partir de ese momento yo escuché esta conversación, cuando él estaba hablando ahí de que la ley no dice nada respecto a su eventual apartamiento del cargo. La ley orgánica del Ministerio Público le da a él amplias facultades, en este momento inclusive para que él pida informes a los subordinados sobre su propia investigación, paradójicamente. Entonces, cuando él dice, yo no voy a presionarle a nadie, o sea, formalmente, obviamente que él no lo va a hacer ni públicamente, pero ¿cómo se va a sentir esa persona que sabe que va a pedir una diligencia que puede ser invasiva para la investigación que están llevando a cabo en relación a su persona? ¿Cómo él cree que se va a sentir el fiscal que tiene que hacer un allanamiento o que tiene que ya constituirse presuntamente en lo que se está hablando, ¿verdad?, de los bienes que están saliendo a la luz pública, cuando deba ir a constituirse ahí, labrar actas, entrevistar testigos, y él siga a la cabeza de la institución con todas las facultades que la ley orgánica le otorga? Le pregunto eso, y le pregunto también si su amigo y pariente Federico Espinosa va a tener la objetividad suficiente como para que en algún momento eventual de la investigación él pueda llamarle a allegados, a familiares. No es lógico, es imposible pensar que se pueda hacer una investigación objetiva como pide la ley, mientras él sigue al frente de la institución. Y él lo sabe perfectamente. Y hay dos posibilidades nomás en la Constitución. La Constitución dice que él debe durar 5 años en su mandato y puede ser reelecto. No fue reelecto, entonces tiene que apartarse. Eso es lo que la ley dice en este momento. Él está hablando del caso del doctor Rubén Candia Amarilla, pero eso no significa que haya estado bien, ¿verdad? Doctor, así de sencillo es. Si me permite, doctor Díaz Verón, yo no sé si usted le quería responder a que hable todo él. ¿No quiere responder a lo que...? No, sí. Si no vamos a entrar en una discusión en la que no va a terminar nunca esto. Creo que él tiene su criterio, yo ya lo manifesté en varias oportunidades, hoy está en la política, definitivamente entiendo, y en plena campaña electoral. Yo ya dije que nunca le presioné ni le pedí nada, absolutamente nada, siempre tuvieron la libertad absoluta, hasta hoy como se siguen teniendo, para realizar su trabajo en la unidad de delitos económicos y anticorrupción. Y es cierto, me remito yo a las pruebas. Las personas que dice él que estaban en el ojo de la tormenta en ese momento, en la que supuestamente nosotros hicimos algunas gestiones para que no ocurra ello, después de que él haya salido, esos procesos continuaron así como siempre se hace en la unidad, algunos de ellos con salida procesal, y el caso del senador Víctor Bogado hoy con una acusación en donde el Ministerio Público ya no tiene responsabilidad porque las chicanas realizadas por los abogados del senador es lo que impide hoy que se lleve a un juicio oral y público. Y en relación a Federico Espinosa, tengo que decirle que él tiene una vigencia en el Ministerio Público de casi 25 años. Es un excelente agente fiscal que realiza hoy su trabajo, creo que claro, así como corresponde. Más allá de analizar uno a uno, digamos, es como una cuestión de sentido común. O sea, ¿cómo un fiscal puede investigar? Y efectivamente, usted tiene la potestad jurídica de pedir, quiero informes sobre la investigación que me está haciendo a mí mismo. O sea, es sentido común directamente. Y es sentido común también que por una cuestión de ética yo no puedo pedir ese tipo de informe. Entonces hay contradicciones porque son criterios, el criterio que vos estás manejando, Enrique, y en todo caso el criterio que yo manejo. Hoy yo he tomado la decisión de que lo único que quiero que se aclare esto, que se siga trabajando en el Ministerio Público
Y cuando le designen a la persona, que yo creo que en este tiempo ya lo va a designar el Congreso de la Nación, a la persona que tiene que estar ahí, y bueno, yo ahí me retiraré y haré las cosas. Yo creo que va a pasar un buen tiempo hasta que se le designe. Ahora, doctor, para entrar un poco al caso del 31 de marzo, por ejemplo, ¿por qué la fiscal Raquel Fernández no está imputada, por ejemplo? Se negó como 4 veces a hacer la investigación del cruce de llamadas del comandante de la policía, de José Ortiz, de Lilian Samaniego, de Luis Canillas, del propio Horacio Cartes. Ella sigue campante en el cargo. Hoy tenemos un problema terrible con las telefonías que dice, no, nosotros ahora ya pasaron los 6 meses. Bueno, en primer lugar, el tema de la decisión de ella solicitar o no como titular de la investigación, el cruce de llamadas es una decisión que ella tomó en su momento y ella tiene que ser responsable de lo mismo porque es una decisión tomada por ella. Hoy la justicia, el juzgado, permite que se haga ese pedido y bueno, hay ya trabajos que se están realizando en ese sentido. Y hay que reconocer que en el caso del 31 de marzo son 2 episodios importantes. Uno que es la quema del Congreso, en la que nosotros realizamos investigación y gracias realmente a los medios de comunicación se fueron individualizando a las personas que pudieron participar. Y la otra es la muerte de este joven dirigente del PLRA, que es lo más grave. Que es lo más grave porque la pérdida de vida es lo más grave, en donde hay 2 imputados. El que disparó realmente, el suboficial y otro comisario. Y es más, los fiscales entendieron que hay todavía medios probatorios que uno tiene que ir recogiendo y pidieron una prórroga por eso. Es decir, que estamos todavía en pleno proceso de investigación. Y si pero los plazos vencen, pues, doctor, justamente por el tema de las empresas telefónicas. O sea, si la fiscala no tuvo la capacidad o no quiso, por algún motivo, de apurarse y pedir esos cruces de llamada, creo que debería recibir una sanción. ¿Coincido con Pati? Bueno, eso está en plena observación, se está analizando. Hoy por hoy ella ya no es la fiscal porque fue recusada, es la doctora Teresa Rojas. Pero una negligencia gravísima. Es un criterio que ella tuvo y bueno, y vamos nosotros a evaluar como Ministerio Público hasta dónde llega esa decisión que ella tomó, que en su momento... Pero tanto tiempo ya, estamos hablando, eso ocurrió entre abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, estamos en enero del 2018, ella sigue sin estar imputada, repito, tenemos un problema con la telefonía, usted habla de un criterio que se trata de la fiscal, pero es usted finalmente fiscal general que pudo haber observado una situación como esa y decía, no, acá hay que pedir el cruce de llamadas de todos. Yo no me puedo meter, eso es lo que se tiene que entender, Enrique, que yo no me puedo meter en el trabajo que realiza un fiscal. La decisión, la investigación la lleva una persona en particular, que en este caso la fiscal. El fiscal general tiene momentos procesales en los que interviene. Ahí justamente se va a decir todo lo que todo el mundo dice. No, el fiscal general ordenó que se impute, el fiscal general se le pidió y dejó de imputar, etcétera, etcétera. La investigación, la investigación es responsabilidad exclusiva, excluyente del agente fiscal. Tiene independencia de criterio jurídico y no recibe órdenes de nadie. Doctor, a la vista, legua se notaba que esos cruces de llamadas tenían que solicitarse, legalmente hablando. Se le presionaba para no hacer diligencia en todo caso, pero si se le ordena hacer diligencia, investigar, ¿qué tiene de malo? Bueno, ahí está, esa es la situación, Enrique. Pero hoy por hoy yo tengo que reconocer que esa es una investigación que está en pleno proceso de investigación, las evidencias van a seguir siendo colectadas y si surgen responsabilidad, sea de quien fuere, se tomarán las determinaciones que correspondan. Doctor, su vínculo, digamos, con Horacio Cartes y la familia Horacio Cartes, digamos, ¿no? Hablando no tanto en lo legal, sino en lo ético que mencionaba Patricia recién. El hecho de que tu hermano sea candidato, dirigente de Honor Colorado, el que propuso la reelección del presidente, que tu hermana tenga vínculos comerciales con la familia del presidente de la República, ¿no te pone en una situación hasta de dependencia de alguna manera con la familia Cartes? ¿Cómo lo vas a investigar al presidente si te toca alguna vez? Si le vas a estar investigando al cliente de tu hermana y al líder de tu hermano. Imagínate, Enrique, que en este momento no es al Cartes quien se le investiga, quien se le está investigando al fiscal general. Son situaciones de momento que se dan en una circunstancia. Pedro, que es político y se dedica a eso, ella en su actividad, yo no me meto en lo que él hace, etcétera, etcétera. Mi hermana es una escribana que se dedica a la actividad privada.
y ella tendrá los clientes que se acerquen a su oficina. Yo no tengo ninguna relación de dependencia con el presidente Cartes, ni con su empresa, ni con nadie. Si alguno de sus actores familiares o él mismo comete un ilícito, el responsable va a ser él y él tiene que responder de eso. Nadie está para encubrirle acá a nadie, absolutamente. Doctor, ¿en algún momento aparecen los cruces de llamadas que usted conversó con José Ortiz? Sí, yo conversé. El 31 de marzo. Eso, por ejemplo, no, va en... yo nunca hablé con José Ortiz el 31 de marzo. Debo aclarar eso. Creo que justamente en una placa... El 15 de marzo, perdón. 15 de marzo, el 20 de marzo, sí, y creo que después fue en junio. Claro. Y el 15 de marzo, una fecha súper clave, porque es la vez que se trató inicialmente la enmienda en el Parlamento y donde se amenazaba con denunciar ante la Fiscalía a los disidentes y a los opositores. Bueno, me parece importante que pudo haber sido, pero nosotros como Ministerio Público no recibimos ninguna denuncia, etcétera, etcétera. Como todos los actores religiosos, políticos, empresarios, etcétera, etcétera, llaman al fiscal general o recurren al gabinete para que se le atienda a grupos de campesinos, a grupos de personas que tienen un problema y nosotros les recibimos sin ningún problema. En junio, no me acuerdo para qué me habrá llamado, ¿verdad? Pero normalmente ese tipo de cosas. Y lo que recuerdo, sí, en una oportunidad me llamó por el comisionamiento de un funcionario nuestro a la Secretaría de la Niñez y hay que reconocer que él estaba cerca del presidente, era su asesor a través de una fundación que tenía en el gobierno. Cliente de tu hermana también. Más que cliente de mi hermana, es una actividad, te vuelvo a reiterar, Enrique, en la que él ya cumple una actividad comercial privada, en la que yo no tengo ni participación, no sé cómo explicarte para que se entienda. Sara Díaz... Ya hay un vínculo familiar político y comercial y nada más y nada menos que con el presidente de la República. ¿Y qué yo tengo que hacer, Enrique? Preguntame. O eliminar esos vínculos o buscamos otro fiscal general. No, yo no sé, yo creo que hoy se está dando... Bueno, qué bueno. El vínculo del fiscal general del Estado, vos decís que es a través de su hermano, a través de su hermana. Otros hablaron por el fiscal general. Por lo visto esa fuerza no tiene fuerza absolutamente aquello, porque a la hora de decidir el presidente Horacio Cartes quién enviar de la terna, envió el nombre de la doctora Sandra Quiñones. Y si yo voy a hacer la misma ecuación que vos estás haciendo, voy a entender que, y con el mayor de los respetos que me merece la doctora Sandra Quiñones, que me parece una excelente agente fiscal, es que ella tenía más contactos que yo, por eso es que el presidente de la República, permíteme. Es muy fácil, no elegimos nunca, no designamos nunca, el Congreso estira la cosa y quedas como con reconducción tácita. No, pero eso es una situación, un análisis que vos haces, Enrique, que respeto tu análisis, pero la verdad hoy es que el nombre de Sandra Quiñones está en el Congreso y se tiene que decidir si la eligen o no. Esa es la realidad. Y ese es un acto que no depende de Javier Díaz Verón. Ese es un acto que depende de los señores parlamentarios. Yo, cuando decidí presentarme, entendí que las reglas de juego eran claras. Dije que mi experiencia podía servir a la institución. Me presenté dentro de lo que es de público conocimiento. El Consejo de la Magistratura me posicionó en el número 5. Creo que es más que un lugar más que privilegiado en mi currículum. Se conformó la terna y el presidente de la República le eligió a otra persona. Esas son las reglas del juego. Yo acepto, yo estoy esperando para irme a mi casa en el momento oportuno. Doctor, respecto al pedido del sindicato de funcionarios de la Fiscalía que piden que usted se aparte, asistentes fiscales en este caso, que están sindicalizados, ¿qué opina al respecto? ¿No le movió de alguna forma eso para alejarse de la Fiscalía? Creo que las expresiones de grupos organizados me parece correctísimo y muy entendible. Y así como hubieron personas que... Y eso habla de la independencia y de la libertad que hay en el Ministerio Público. Y también hubieron otros grupos de personas, de sindicatos y de otros grupos dentro de la institución que manifestaron su intención de que la institucionalidad continúe, que el fiscal general siga trabajando. En todo caso, que el fiscal general es responsable de algún hecho, en su momento se determinará su responsabilidad. Igualmente, en relación... Por ejemplo? Yo no escuché ningún comunicado en ese sentido. No, personalmente se fueron a la oficina. Yo no te estoy hablando de... pero como sindicato hubo un solo pedido hasta ahora que fue justamente el de... El sindicato
de la que se habla, no quiero entrar en esos pormenores porque me parece que las expresiones son importantes. Ese sindicato no es reconocido, pero creo que no va por ahí. Es decir que si bien tiene el nombre de sindicato, no es todavía un sindicato, pero no pasa por allí. A lo que quiero llegar es a lo siguiente, que hay grupos que dicen, bueno, por la libertad que hay en el Ministerio Público, señor fiscal general, usted tiene que dar un paso al costado. Y por otro lado, hay gente que dice, doctor, continúe usted trabajando por la institucionalidad y bueno, si usted es responsable, en su momento se verá. Una fiscal, de alguna forma como la fiscal Acuña, que usted creo que la considera una de las fiscales más destacadas de la unidad, también había dicho que estaba de acuerdo que usted sea parte del cargo. Bueno, ese es un criterio muy importante de Victoria y que yo acepto y considero. Lo único que tengo que decir es que Victoria también está dentro de la terna y que igual que yo tendría que haber hecho mucho lobby, etcétera, etcétera. Hasta ahora todos tienen algo en tu contra por un tema político. Yo no digo que no, de ninguna manera. Lo de Casañas Levy, lo de Víctor Acuña. Yo no dije, no, al contrario, estoy diciendo que la doctora Victoria Acuña es una agente fiscal importante y que acepto el criterio que ella tiene. Yo no dije absolutamente más nada después. Ahora, doctor Pedro, el hecho de que la presidenta de la Asociación de Fiscales, que no habla en nombre de la presidenta, como dice Patricia, a título personal, el sindicato de asistentes fiscales, tus fiscales te investigan, digamos, ¿no es como un momento de darse cuenta que se perdió la confianza de alguna manera en la fiscalía? Bueno, yo creo que en la Fiscalía se está trabajando justamente para mantener la institucionalidad. El caso del fiscal general es un caso entre los 200.000 casos que maneja el Ministerio Público. Se sigue trabajando, se sigue imputando, se sigue acusando, se sigue haciendo juicios orales. Un caso más, doctor. Y no ha de ser un caso más, pero es una investigación que tienen que realizar los agentes fiscales. ¿Y qué es lo que van a hacer los agentes fiscales? Por más jefe que haya, por más que sea el Papa, por más que sea el presidente de la República, ¿qué es lo que van a tener en cuenta los agentes fiscales o el agente fiscal que investiga? Lo que vos dijiste, Enrique, justamente, si lo que yo gané como fiscal general o como funcionario público se corresponde a los bienes que yo tengo, así se va a hacer el análisis. Doctor, en el momento más álgido, más polémico, donde se desató el escándalo de los audios que le involucró a usted en algún momento, a fiscales, a jueces, a políticos, a abogados renombrados, usted decidió ir de vacaciones. ¿A qué se debe que tomó esa decisión? Dos cosas muy importantes ahí. Uno, que el tema de la vacación ya lo tenía planeado con la familia. A partir de julio ya se pagó todo, etcétera, etcétera. Y cuando decidimos irnos es cuando ya explotó el tema de los audios, pero tomamos las primeras determinaciones que hacen a la dirección del caso y que es el trabajo del fiscal general. Designamos un equipo de trabajo que iba a trabajar en este tema, fueron designados 3 agentes fiscales y que después tomaron la decisión que es de público conocimiento, no estando el fiscal general, lo que determina que ellos tienen independencia de criterio y que no necesitan la presencia del fiscal general para tomar ese tipo de determinaciones. Quiero terminar. Segundo, cuando decís vos audios en la que involucran al fiscal general, yo quiero hacer que lo mencionan, doctor, que lo mencionan. Por eso es importante. Involucra, en ningún momento en estos audios se dice el fiscal general está hablando y está diciendo tal cosa. Lo que se dijo es lo siguiente, y voy a volver a reiterar acá, que supuestamente estaban haciendo lobby por mí a los efectos de que yo sea el designado por porque vos eras el padre, porque vos eras el ahijado de Óscar González Daer. El amigo, sí, lo que dice, amigo de Óscar González Daer, no sé, lo que fuere, ¿verdad? Mi jefe es su padrino, dijo Raúl. En este proceso en la que el presidente de la República tenía que designarle a alguien, porque las reglas de juego imponen que sea así, los 3 que conformábamos la terna hicimos lobby por los lugares que fueran determinantes para hacerle conocer al presidente de la República nuestra foja de servicio y que uno de los 3 estábamos en mejores condiciones para llevar adelante la institución. En este caso, el lobby que pudo haber hecho este señor o otras personas a mi favor no tuvo el resultado deseado porque yo no fui el elegido. Mira que en otra parte del audio se dice que iban a buscar ponerle a una persona y que usted continúe con la reconducción. Eso yo no escuché, pero puede ser. Y eso está pasando. Otra cosa, Enrique. A partir de ahí, ¿cuál era supuestamente la moneda de cambio? ¿Verdad? Y eso es algo que yo quiero aclarar. La moneda de cambio era que nosotros como Ministerio Público
teníamos que imputarle a legisladores por el tema del 31 de marzo. Hoy, a la fecha, dentro del proceso realizado, no hay ningún parlamentario que haya sido imputado por los casos del 31 de marzo. Es más, eso no significa que si los mismos, a criterio de los agentes fiscales, no tenían algún tipo de responsabilidad, bueno, por eso no se le imputaron, pero tengan la seguridad de que si tenían algún tipo de responsabilidad a partir de las pruebas, de los elementos de convicción que los fiscales estuvieron juntando, bueno, tendría que haber tomado una determinación de ese tipo. Le dimos a un vicepresidente del Senado atribuirse los poderes del presidente, estando el vicepresidente anterior y el presidente en el Pleno, y ese senador no está procesado todavía. Estamos hablando de Jorge Oviedo, de Julio Velasco. Nosotros estamos hablando de los sucesos del 31 de marzo. Bueno, pero digo más, en ese caso, justo ese parlamentario no está siendo investigado. Pero volviendo a la pregunta de Pati, el tema de las vacaciones, doctor. Sí. Una cuestión simbólica. Hoy me decía el doctor Álvaro Arias, estamos ante el mayor escándalo de la historia judicial. 2 senadores expulsados, fiscales investigando a fiscales. Esto fue un escándalo gigantesco y usted estaba en la Por eso yo volví, Enrique. Por eso yo volví. Me fui, debo reconocer que fui... ¿Fue un error eso o no? Y pudo haber sido, no sé si un error, pero no una buena valoración del momento en que se dio la circunstancia. Yo entendí que lo que hice ya estaba, porque es lo que podía hacer en ese momento, porque mi presencia en Asunción en ese tiempo no iba a significar o que se le impute o no se le impute. Pero políticamente sí, políticamente iba a significar mucho. El hecho de que el fiscal general está dirigiendo la investigación, está súper bien. Por eso yo reconozco que en su momento no valoré, en todo caso, la estructura de cómo se dio esta situación. Doctor, ¿se anima a que tengamos un telefónico con el doctor Carlos Arregui? No, Casañas Levy. Casañas Levy. José Casañas Levy. Están en la actividad política. Yo creo que sería, no quiero yo discutir en este caso con políticos. Doctor, ¿cómo puede ser que no esté todavía procesada Nadine Portillo? Bueno, eso es una decisión que van a tomar los agentes fiscales. Pero si no están tomando todavía, con las cosas horribles que se escuchan. Por eso nosotros hemos designado a los agentes fiscales para que ellos puedan trabajar. Hay un equipo de trabajo, ellos van a evaluar, están haciendo diligencia. Yo no sé si lo van a procesar o no, porque esa es una decisión, es una competencia exclusiva y excluyente de estos agentes fiscales. Pero sí, tengan la seguridad de que si ellos entienden que Nadine Portillo tiene que ser procesada, ellos tomarán esa decisión. Pero ya pasaron cuánto, ya un mes y todavía no es. Ahora, ¿quién le guía a los fiscales en estos casos? ¿Quién le ayuda respecto al procedimiento en estos casos? Ellos tienen hoy un equipo de trabajo en la que está, la mayoría de los agentes fiscales son de delitos económicos y están trabajando con el doctor Federico Espinosa, pero quienes toman la decisión, la hoja de ruta, son los agentes fiscales con el fiscal. Que están investigando a sus compañeros. Exactamente. Y en el caso Pero esa es una realidad, Enrique. Pero doctor, eso es lo escandaloso por este caso, que hay fiscales investigando a fiscales. ¿Quiénes van a investigarle entonces a los fiscales si no son los fiscales? Pero claro, es por eso que se necesita un respaldo político fuerte. O sea, nos enteramos había sido ahora que los fiscales estaban siendo víctimas del presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados con su secretario que lo estaba sometiendo a un montón de cosas. Usted estaba fuera del país, deja cargo a compañeros investigarse entre ellos. Es como que de verdad la institución tiene que mostrarse bien, pero bien fuerte. Con nos estamos mostrando bien fuerte, Enrique, porque creo que la determinación... Pero el viaje demostró debilidad, No, dije en todo caso que no valoré en todo caso... El hecho de que Nadine Portillo todavía no esté procesada, bueno, pero eso es lo importante, Enrique. Pero debería llamarte la atención más fiscal que... a lo que te quiero decir... Si yo le tengo que investigar a Patricia y yo no le estoy investigando bien a Pati, mi jefe me va a decir, Enrique, ¿por qué no le mandaba a la cárcel a Patricia? Ahí está la gran diferencia, Enrique, en la que yo no puedo crear equipos de trabajo, pero yo no puedo participar en la determinación del agente fiscal cuando decide imputarle, procesarle o no a alguien. Ahí sí me van a denunciar por una intromisión de que estoy haciendo un tráfico de influencia, una arbitrariedad. Pero si señala, doctor, porque hubo violaciones ahí, o sea, por lo menos indicios en esos audios que si bien no son legales, pero sí se ven indicios. Lo que le corresponde al fiscal general y es su atribución es la conformación de los equipos que ya hicimos. Otra cosa que puede hacer el fiscal general es realizar auditorías del trabajo realizado por los agentes fiscales en cuanto a su expediente. Eso ya lo hemos realizado. Lo que no puede hacer, y eso tiene que quedar bien claro, lo que no puede hacer el fiscal general es indicarle,
al fiscal Enrique o a la fiscal Patricia, anda a imputarle a Julano de tal, o en todo caso, deja de imputarle a Julano de tal. Esa no es atribución, no es competencia del fiscal general. Le podemos dar la mayor infraestructura que pueden tener todo el equipo. Sí. Y Nadine Portillo fue sacada de delito económico y fue trasladada a una... Sí. Y, o sea, le sacamos a una persona que evidentemente estaba traficando influencias, era testigo de delitos y no hacía nada, y la transferimos a que se encargue de otros casos. Bueno, hoy por hoy ella está dentro del proceso, Enrique. Ella no está fuera de un proceso. Ya fue llamada por los agentes fiscales. Los agentes fiscales que están interviniendo en el tema van a decidir la historia de Nadine Portillo. Mientras tanto, ella está atendiendo algunos casos. Y hasta hoy sí. Definitivamente. ¿Y qué nos da la seguridad de que ella no está traficando con esos casos así como los anteriores? Exactamente. Ese es un tema que vuelvo a reiterar, es un tema que va a decidir los agentes fiscales que llevan el proceso, que hoy justamente estamos ampliando más ese equipo porque son sin número los audios que aparecieron. Ahora, doctor, ¿la Fiscalía no podría investigar de oficio con otro equipo de fiscales, en todo caso, por enriquecimiento ilícito a Óscar González Dar? Porque estamos hablando del eslabón casi más débil, el de Raúl Fernández, que hoy está en Tacumbú, por ejemplo, por una cuestión de enriquecimiento ilícito, no por los audios. Yo creo que todas esas posibilidades están... Pero cuanto más tarda, más posibilidades de que eso se diluya. Y en el tema de enriquecimiento ilícito es complicado que uno haga desaparecer. Hoy por hoy la actividad comercial en la República se realizan por documentaciones y hay rastros por todas partes. Vas a encontrar rastros en los bancos, vas a encontrar rastros en registros públicos, en catastro, etcétera, etcétera. Esa parte del enriquecimiento ilícito, yo creo que hoy el país está en condiciones de poder decir que nadie puede esconder absolutamente nada. Doctor, ¿cuál es tu criterio respecto a...? Porque hay un debate jurídico muy interesante ahora justamente respecto al tema de los audios, ¿verdad? Sí. El valor de los audios como un elemento probatorio en juicio o para la apertura de un proceso. ¿Tu criterio cuál es? Hoy por hoy, lo que yo te puedo decir, Enrique, que el Ministerio Público le dio valor jurídico a esos audios, por eso es que inició esta investigación. Y esa es la posición que el Ministerio Público va a sostener hasta que termine este proceso. En el caso de Steven Patrón, por ejemplo, doctor, que fue llevado a la cárcel un tiempo en forma irregular, coincidió con que justo el presidente Cartes unos días antes dijo, a este lo quiero en la cárcel, y después fue a la cárcel, en un procedimiento irregular, él no estaba prófugo, acababa de presentarse a la Fiscalía. ¿Qué pasó allí? Bueno, esa es una decisión que tomaron los agentes fiscales y el juez. Pero toman decisiones equivocadas, pues. Mencionamos varios casos particulares que en donde evidentemente están tomando decisiones equivocadas. Y yo no creo que sea una decisión equivocada ni que fuera de otro modo. Es una decisión que conscientemente tomó el equipo de trabajo en base a las evidencias que ellos colectaron, que principalmente la brindaron los medios de comunicación. De ahí que hayan pedido su prisión o no le hayan dado medida alternativa. Es una decisión que tomaron, en todo caso, hay que ver si fue un pedido de los fiscales y que el juez hizo lugar o no hizo lugar. Claro, pero él fue a la cárcel y después fue sobreseído, o sea, tuvo un mes adentro. No, él no fue sobreseído, está prisión procesado. Domiciliaria tiene él. Tuvo prisión domiciliaria, en todo caso lo que se le otorgó es medida. Él sí está sujeto todavía a un proceso. Pero no al proceso por el cual fue emboscada, ¿o es el mismo? El mismo. Ahora, justamente el cuestionamiento tiene que ver mucho con eso, porque los 4 que fueron justamente se fueron corriendo temerosos de que podían haber ido a prisión, como fue Steven Patrón. Vinieron los 4 que estaban en Uruguay y se les trata de la misma manera que anteriormente se le trató a Steven Patrón. ¿Por qué inicialmente ya no fueron tratados de esa misma manera? ¿Por qué luego todo el escándalo, los audios, ahí cambia el juez? Hay que preguntarle al juez. El Ministerio Público mantiene su posición. Pero tiene que ver con la investigación de la Fiscalía inicial. No, el Ministerio Público mantiene su posición en ese sentido. Es el mismo criterio jurídico que tuvo el Ministerio Público desde el inicio de la investigación y a partir de ahí se pidió al juez. Ahora, que el juez haya tomado otros elementos como para darle medidas alternativas a las personas que vinieron del Uruguay, que estaban en rebeldía, porque el Ministerio Público determinó que hay sospecha suficiente para los fiscales que investigaron, ordenaron su detención. Estos no estuvieron, se ordenó la rebeldía, bueno, aparecieron, se presentaron ante el juez y el juez les dio la medida hoy por hoy y por eso están donde están. Estoy haciendo un resumen de todo hasta ahora, ¿verdad? El hecho de que, digamos, tienen
un juicio posible, un posible juicio político que puede que se le abra en el Parlamento. Asistentes fiscales que piden su salida. La presidenta de la asociación en forma individual pide su salida. Tiene una investigación en la Fiscalía por enriquecimiento ilícito. Se cuestiona el vínculo político, comercial con el presidente. Es como que uno piensa, el Ministerio Público tiene que ser el abogado de la ciudadanía. Sigue siendo el representante de la sociedad. Tuvimos 4 personas que se fueron del país por temor a la Fiscalía, más allá de los cuestionamientos en el marco político. Pero imagínate. Es como que yo siento que Enrique, si la máxima autoridad del organismo que tiene que defender a la ciudadanía está tan debilitado institucionalmente, me permití, Enrique, su reconducción disentir contigo en ese sentido. Imagínate si el fiscal general o cualquier autoridad de la República va a salir de su lugar de conducción de una institución porque personas que son procesadas se van del país, o en todo caso porque supuestamente hay un vínculo político. No, por eso te estoy diciendo, hay hoy por hoy, y te tengo que reconocer cuáles son las... Yo dije que me sometí a las reglas de juego. Me presenté, entré en la terna, el presidente de la República decidió otra persona. Bueno, yo dije, perfecto, no soy el elegido, espero el que venga, me voy a mi casa. Otra forma en que el fiscal general del Estado deja de ser fiscal general del Estado es a través de un juicio político. Esa sí es una regla de juego que está en la misma Constitución Nacional y que nosotros aceptamos. ¿Cuál era su relación con Carmelo Caballero? Carmelo Caballero él fue funcionario igual que yo. Fiscal electoral. Viceministro del Interior, viceministro, no sé. Ministro del Interior. Ministro del Interior, y en ese tiempo nosotros conversamos mucho, yo ya era fiscal general. Y Carmelo Caballero después se dedica a la profesión y se habrá ido 2, 3, 4 veces a la oficina. Hay una particularidad que me une con el doctor Caballero y nunca quise hablar de esto y ni no quiero hablar, pero ya que me preguntan, Carmelo Caballero, igual que yo, tiene un niño con características especiales y muchas de las veces que hablamos, lo hablamos de eso. Él se habrá ido por interés de algún caso que ya tenía como abogado, ¿Y es normal igual que muchos abogados que se van y dicen, ¿qué es lo que va? Y dicen los abogados o familiares o amigos, lo que sea. Señor fiscal general, en ese tal proceso que está, se le tiene que imputar, usted tiene que autorizar. Yo no puedo autorizar una imputación si yo no tengo a mano. Yo no tengo ninguna de las carpetas fiscales de investigación de los 200.000 que hay en la República a mano. ¿Cómo yo voy a autorizar una imputación? O si no, otros dicen, doctor, necesitamos usted. Sí, ¿qué necesitan del fiscal general? Usted es el único que puede atajar una imputación. ¿En base a qué yo voy a atajar una imputación si yo no sé? Eso no es causal de un proceso para la persona. No, es un pedido que te va a hacer. Yo creo que lo feo estaría ahí si el funcionario público, en este caso el fiscal general, se somete a ese tipo de pedidos. ¿No tendría la obligación de denunciarle a esa persona que te pide algo? Pues, lo que pasa es que él manifiesta su interés, un interés genuino según él, en el sentido de que la imputación ya tiene que salir, porque ese es su criterio, que supuestamente están todas las pruebas, todas las evidencias, etcétera, etcétera. Pero que usted es el fiscal general y tendría que facilitar aquello. No es así, así no funciona el Ministerio Público. El Ministerio Público funciona de la siguiente manera. Existe una investigación, una denuncia, y es el agente fiscal el que investiga. Pero Carmelo Caballero alguna vez le pidió a usted la imputación, ¿o no? Porque en los audios le escuchamos bastante a él hablar de eso. No me pidió, y vuelvo a reiterar que no me pidió. Vos solito pusiste el ejemplo de Carmelo Caballero cuando a la hora de pedir favor. No, por eso estoy diciendo, lo que más van a decirte es que su causa se lleve bien, que haya un criterio jurídico, y es más, seguramente en algún momento dice que ya están las condiciones para que el fiscal tome la determinación que corresponda. Pero yo siempre le digo a los profesionales y a las personas que van, en todo caso, si ustedes tienen alguna preocupación en relación a la causa que ustedes tienen, hagan un escrito, manifiesten su preocupación, denuncien al agente fiscal o lo que fuera. Ahí el fiscal general tiene la atribución de pedir esa carpeta fiscal. ¿A qué efecto? A que se haga una auditoría de gestión de calidad en donde está el doctor Jorge Leve. A partir de ahí, lo que puede hacer el fiscal general, a través de la dirección de gabinete fiscal, darle algunas directrices investigativas a la agente fiscal. El caso de la fiscala Teresa Rojas, que era maltratada
por abogados, presionada de todo tipo. Pero específicamente por Carmelo Caballero y Sí. José Almada, según ella denuncia en una nota entregada. Claro, ella te entregó esa denuncia y quedó guardada en un cajón, no se hizo nunca nada. Bueno, te digo lo siguiente, Enrique. Es cierto, hay una investigación en ese tiempo. Nosotros sabemos que la doctora Teresa Rojas es denunciada ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, y yo tengo que reconocer que yo siempre hice lobby por los agentes fiscales y principalmente y de manera excluyente en relación a agentes fiscales que no cayeron en flagrancia. Nosotros hacemos la evaluación, consideramos que es una injusticia lo que se hace con un agente fiscal, porque normalmente, ¿qué es lo que pasa? Un abogado que no comparte el criterio jurídico del agente fiscal porque piensa de otra manera, porque no le imputó o porque en todo caso dejó de imputar, le denuncia. ¿Qué es lo que hace el fiscal general? Empieza a hacer la comunicación correspondiente con los miembros del jurado de magistrados a los efectos de manifestarle que tal fiscal está haciendo bien su trabajo, que nosotros consideramos que esta es una denuncia injusta, que es al solo efecto de separarlo, etcétera, etcétera, y que estamos en condiciones de llevar toda la foja de servicio de esta persona. En el caso específico de Teresa Rojas hicimos lo mismo, es más, cuando el jurado de enjuiciamiento tomó la decisión de no suspenderla porque existía un ingrediente demasiado grande, según nosotros teníamos los comentarios de que ella iba a ser suspendida. Cuando se tomó esa decisión no pasó ni 15 minutos o media hora que yo ya le llamé y le avisé de la situación en la que se estaba dando. Yo no digo que yo fui el único que hice el lobby necesario. A partir de ahí ella me manifestó lo que ocurrió. A posteriori ella presenta una nota. Esa nota yo como fiscal general envié a asesoría jurídica, en donde estuvo un tiempo, y una vez que se hizo el dictamen pertinente, se envió a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte Suprema de Justicia tome la determinación que corresponda en relación a estos abogados. En relación a la denuncia. Antes de pasar lo del abogado Carmelo Caballero y José Almada, la Fiscalía no podía haber denunciado por coacción a la fiscal, por amenaza, porque ellos lo amenazaron a la fiscal, según ella. Lo que nosotros hicimos fue lo siguiente: esa denuncia presentada por ella, nosotros enviamos a la Corte Suprema de Justicia para que tomen las medidas disciplinarias, luego un sumario, si es que corresponde en relación a estos abogados. ¿Eso cuándo se envió? Creo que hace 15, 20 días más o menos. Bueno, ya fue después de que haya saltado los audios y compañía. Sí, debo reconocer, pero la actividad principal que realizó el fiscal general en ese tiempo fue seguramente con otras personas evitar que ella sea suspendida. Pero el procedimiento podía haber sido también que la Fiscalía le denuncie a estos abogados. Puede ser, más que nada nosotros hicimos el proceso que consideramos normal. Entró una denuncia, como cualquier otra denuncia que entra en la institución, enviamos asesoría jurídica a los efectos del dictamen pertinente. Una vez que hubo el dictamen pertinente, nosotros, en base a lo que dictaminó la dirección jurídica, nos dicen, no, esto hay que remitir a la Corte Suprema de Justicia, y eso es lo que hicimos. O sea, en una línea de tiempo, ella te envió esa nota hace varios meses y la denuncia ante la Corte de los Abogados fue hace 20 días, después que todos nos enteramos. No quiero mentirte en qué tiempo realmente se fue, Enrique. Fueron meses. Sí, pero te vuelvo a reiterar que la prioridad para el fiscal general del Estado fue que Teresa Rojas no sea suspendida, que no se cometa con ella una injusticia. Y hemos hecho el lobby necesario, se consiguió que ella no fuera suspendida, y a partir de ahí se hizo todo lo otro que tenía que hacer. ¿Ustedes no temían que estos abogados, tanto Carmelo Caballero como José Almada, vuelvan a hacer ese tipo de amenazas a otro fiscal, vuelvan a pedir su suspensión? A hacer el mismo procedimiento. No, pues se podía prevenir eso ya con una denuncia de la Fiscalía contra estos abogados. De verdad que no evaluamos esa parte, Patricia. De verdad te digo, hicimos el procedimiento normal que corresponda. Siempre actuamos en ese sentido. Denuncia que entra, acompañamos el trabajo de la fiscal, la apoyamos, y en todo caso remitimos esos antecedentes a la Corte Suprema de Justicia, que tiene la posibilidad de establecer las sanciones a estas personas. Y no solamente en esos casos, sino que igualmente la Fiscalía General del Estado, en relación a este grupo de abogados, nosotros los habíamos denunciado ante la Corte Suprema de Justicia por chicanas. Claro, pero esa denuncia llegó justo cuando ya todos sabíamos lo que estaba pasando. O sea,
Desde el momento en que usted recibió la denuncia, se habrán hecho los trámites dentro del jurado. Pero la denuncia que dice Pati a los abogados ante la corte llegó una vez que ya todos sabíamos que vimos la carpeta que se filtró. No te puedo decir en qué momento se fue. Hace 15, 20 días fue cuando eso. Y puede ser, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es lo siguiente, que nosotros tenemos un proceso normal. Yo he hablado con la doctora Teresa Rojas y hemos determinado inclusive el apoyo total de la Fiscalía General a su trabajo. Seguimos confiando en el buen trabajo que ella hace. Hoy ella es la responsable de la investigación de la muerte de este joven del PLRA. Y bueno, así se trabaja en el Ministerio Público, Enrique. Nosotros no vamos a dejarle de lado a nuestros compañeros de trabajo. El único caso en la que no hacemos ese lobby ni apoyamos la labor de los agentes fiscales es cuando los mismos caen en flagrancia. Y es un tema realmente, no sé si es doloroso, me suelen decir que no diga que es doloroso. ¿Por qué? Porque son sus mismos compañeros de trabajo quienes hacen la investigación y en todo caso tienen que procesarle a esta persona. Doctor, ¿usted estuvo anoche en su casa, en su residencia, sí, cuando hicieron el escrache un grupo de...? Estuve. Yo creo que ahí en las manifestaciones populares una tiene que respetarle. Por eso yo digo que estamos en un proceso electoral que afecta a la institucionalidad nuestra, principalmente por las circunstancias que se da. Quienes hacen la manifestación es jóvenes del Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Quién es el que encabeza? ¿Cómo se llama este muchacho? Steven Patrón, que hoy es un procesado por el Ministerio Público. Entonces yo digo, bueno, está bien, es un país que está en democracia y que tiene que aceptar este tipo de circunstancias, pero la realidad es esa. Todo responde con temas políticos, lo de Casaña Levy, lo de Arregui, lo de los liberales manifestándose, lo de... Todo pasa en la vida por temas políticos. Todas las críticas no pasan por los políticos. Yo no tengo ninguna campaña. Yo cuando hablo de Arregui y de Casaña Levy digo que yo no quiero discutir con ellos porque ellos están en un proceso electoral. Ellos son candidatos. Cuando hablo de estos jóvenes que ayer se manifestaron, estoy diciendo que son del Partido Liberal Radical Auténtico y quien se fue a hacer la manifestación en frente de casa dirigiendo es Steven Patrón. Alguien que, según los videos que nos enviaron los medios de comunicación, Telefuturo, Noticias Paraguay, hizo lo que hizo dentro del Congreso de la Nación. Yo simplemente eso dije, no pongo en tela de juicio si hicieron mal o hicieron bien en relación a irse enfrente de casa. Es una manifestación y bueno, yo tengo que aceptar ese tipo de cosas. Soy un hombre público, estoy expuesto a este tipo de situaciones. Lo que sí puedo decir hoy es lo siguiente, que mi obligación es demostrar mi inocencia, de la que yo estoy convencido, y voy a demostrar lo que vos dijiste, Enrique, que el dinero que yo gané como funcionario público se corresponde a los bienes que yo tengo. Esa es mi misión y seguramente a partir de ahí agarraré mis cosas y me iré a mi casa. Doctor, evidentemente es sentido común, ¿verdad? Por todo lo que escuchamos los audios y compañía, es un esquema que viene no de ahora, de hace un buen tiempo. O sea, González Daer está aferrado al jurado de hace un buen tiempo. ¿Sabía usted algo, o sea, olía algo de lo que estaba pasando? ¿Sus fiscales estaban siendo sometidos por las personas que lo podían investigar? Enrique, siempre se dijo que era el rumor, pero nadie tuvo nunca una prueba tan contundente. Y te tengo que contar simplemente como una anécdota. Nosotros peleamos a favor de nuestros fiscales y un caso específico es el caso de Isaac Ferreira, una persona que nosotros consideramos un fiscal excelente que fue suspendido sin razón alguna y tuvimos que hacer el lobby necesario, destruir circunstancias y obstáculos que se presentaban por el solo hecho de que él no respondía a los intereses del narcotráfico. Hoy por hoy conseguimos que él esté nuevamente. ¿Y qué pasó del fiscal que está investigando a la esposa de Óscar González Daer por falsificación de firmas? Ese fiscal también fue apartado. Él se fue separado por el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Conversamos con él, ayudamos, hicimos el lobby necesario, etcétera, etcétera. Pero quien toma la decisión de suspenderle a un fiscal en estos casos no es el fiscal general, es el jurado de enjuiciamiento de magistrados y está dentro de sus atribuciones. Uno va a decir que es injusto, nosotros decimos que es injusto, acompañamos el proceso. ¿Te guardó silencio? ¿En relación a quién? ¿Qué sé yo? Ir al Congreso a alguien decir, señores, acá en el jurado de enjuiciamiento de magistrados están sometiendo a mis fiscales
de hace un tiempo. No tengo pruebas contundentes. Te digo, Enrique, yo no tenés la obligación de saber eso, pero nosotros hicimos no solamente eso, hicimos una rueda de prensa, denunciamos públicamente el acoso que estuvo teniendo el agente fiscal Isaac Ferreira, en donde estuvo la Asociación de Agentes Fiscales, estuvo los compañeros de él, lo hicimos en el local de la unidad especializada de antinarcóticos. En el caso de este agente fiscal, que no recuerdo el apellido, Ángel Ramírez, hicimos lo mismo, acompañamos y hicimos el lobby necesario y alzamos también nuestra voz de protesta por la situación en la que está pasando. La que investigó a Cárdenas fue bastante acosada también. ¿Quién es? Teresa. Blanca Agüero. Blanca Agüero. Definitivamente, y pueden conversar con Blanca Agüero. Estuvimos al lado de ella procurando que la misma no sea suspendida. Tengo una comunicación permanente con Blanca Agüero y bueno, eso es lo que te puedo decir, Enrique. Yo estoy para acompañar y para apoyar el trabajo de los agentes fiscales que hacen bien su trabajo. Y en el Ministerio Público están 400 agentes fiscales que hacen bien su trabajo. Habrá excepciones de las que vos estás hablando y ellos son responsables de sus actos personalmente y serán sometidos a los procesos que tienen que someterse. Doctor Javier Díaz Verón, le agradecemos por venir a esta Noticias Paraguay. Creo que, Enrique, tocamos la mayoría o casi todos los temas, ¿verdad?, que se venían discutiendo en los últimos un mes más o menos, ¿verdad? Así que muchas gracias, doctor. No, yo agradezco esta oportunidad. Es difícil que todos estemos de acuerdo en algunos criterios y es mucho más difícil entender al Ministerio Público por adentro. Pero nosotros vamos a continuar en la línea del trabajo institucional, vamos a procurar al máximo y redoblar esfuerzos para lograr la credibilidad nuevamente de la institución, porque en el Ministerio Público hay recursos humanos demasiado buenos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.